Amigos de 724 Noticias, muy buenos días. De nueva cuenta les saluda Arturo Ramírez Hernández y bueno, pues en este jueves 28 de octubre de 2021 tengo el placer y el honor de saludar a el doctor José Narro Robles, quien va a platicar precisamente con 724 Noticias. Y es que bueno, pues en el marco de una serie quizá de descalificaciones en la que se ha visto envuelta la propia Universidad Nacional Autónoma de México por parte del gobierno federal, pues precisamente se encuentra con nosotros el ex rector de la UNAM, José Narro Robles. Doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Arturo, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, bien, por fortuna, cuidándome, porque la COVID por ahí está acechándonos, pero muy bien y un saludo para todo el auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues como le comentaba minutos atrás, durante los últimos días, el gobierno federal pues ha lanzado comentarios que puedan tomarse pues no tan positivos y precisamente la pregunta que le quiero hacer es, ¿la UNAM es un instrumento para mediatizar a la juventud? Porque sabemos evidentemente que muchas veces se pueden tomar algunas opiniones del gobierno federal para desviar quizá la atención, pero la UNAM, pues evidentemente esta universidad es muy importante en el país e incluso en el mundo. ¿Qué opinión le merece precisamente esta situación, doctor? Pues que no obedece a la realidad el señalamiento de que se mediatiza a los jóvenes, de que solo ingresan conservadores a las escuelas de ciencias sociales, la Facultad de Ciencias Políticas o algunas de las facultades de estudios superiores que tienen el campo de las ciencias sociales. No es verdad, como tampoco lo es que se haya derechizado, así se dijo, o que haya perdido su esencia, su compromiso social. La universidad es, en efecto, una gran universidad. Si uno ve el tamaño, es una de las más grandes en el mundo. Tiene una comunidad de 350,000 estudiantes, hay más de 40,000 académicos y cerca de 25,000 trabajadores administrativos. Entonces, no solo por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, la universidad es una gran universidad, se cultivan todas las áreas del pensamiento, todas las ideologías son estudiadas, se forman estudiantes de la A a la Z, de la actuaría a la zootecnia, y se reciben estudiantes de todas partes de México y por supuesto también del extranjero. Tiene un posgrado de los más fuertes. Hay prácticamente 30,000 estudiantes en el posgrado que cursan estudios de especialización, de especialidad. Hay maestrías y doctorados. Se forman casi 1,000 doctores en los distintos campos del conocimiento y se hace investigación que en parte se dirige al estudio, al análisis de los grandes temas de la agenda nacional. La universidad cumple con su función, con su compromiso social. Doctor Narro, en este sentido, ¿qué opinión le merece el hecho de que, bueno, pues parece ser que quienes hemos cursado precisamente por la máxima casa de estudios debería de existir una sensibilización en ese sentido? Es decir, se conoce pues de entrada las carencias que muchas veces podrían existir, pero también por el otro lado, cuando la gente llega a la toma de decisiones y que son egresados precisamente de la universidad, como en este caso es el presidente López Obrador, y hemos visto cuál será el mensaje, porque por un lado le recorta presupuesto a la universidad y por el otro lado ahora lanza este tipo de situaciones, podríamos considerarlos como ataques o comentarios no positivos hacia esta máxima casa de estudios. ¿No estará de alguna manera pues desconociendo lo que hace la universidad, como lo ha hecho quizá con algunas otras cosas, porque en la época electoral pues de alguna manera recurrió de alguna forma a los estudiantes y hoy pues parece que hay una descalificación en contra precisamente también al decir que esta parte de la comunidad estudiantil pues se está derechizando junto con la universidad? En efecto, Arturo, la realidad es que o no tiene la información, alguien no se la proporciona debidamente, o el propósito es otro, yo lo desconozco, no puedo especular cuáles pueden ser las intenciones. Lo que sí puedo señalar tajantemente, con toda contundencia, es que todos estos descalificaciones, todas estas comentarios
son contrarios a la realidad. Ya decía yo el del compromiso social, señalar que la universidad no le cumple a México, pues es francamente no reconocer, no querer de tener los datos de cómo la universidad, dentro de su tarea, porque la universidad es una institución que, como pasa con las universidades en el mundo, tiene un enorme arraigo en las sociedades. Próximamente, en unas cuantas décadas, no muchas, a finales de este siglo, la universidad occidental, la universidad en el mundo occidental, cumplirá 1000 años de existencia. Primero Bolonia en 2088 y 8 años después, en 2096, Oxford en Inglaterra, estarán cumpliendo 1000 años. Entonces es una institución que ha tenido una enorme capacidad para mantener, para conservar, para fortalecer y consolidar las cosas que funcionan. Y al mismo tiempo, en un mundo cambiante, donde se presentan nuevas necesidades, donde hay un desarrollo del conocimiento, pues se va transformando. Y ese ha sido el gran secreto de las universidades en el mundo, y en particular de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, tomando en cuenta el antecedente de la Real Universidad de México, acaba el mes pasado de cumplir 470 años de existencia. Entonces, se tiene que considerar todo esto, y se tiene que reconocer que se trata de una institución que forma con calidad, en valores y con compromiso social, a decenas de miles de estudiantes que egresan de sus aulas del bachillerato, ahí cerca de 30,000 estudiantes en esas condiciones, y de la licenciatura y el posgrado. Doctor Narro, en este sentido parece ser que al gobierno federal le incomodan las instituciones autónomas. Es decir, primero vimos que el propio Instituto Nacional Electoral fue, pues de alguna manera señalado, quizá también, como usted decía minutos atrás, quizás sin fundamento, y ahora le toca a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿No será que de alguna manera incomoda para la cuarta transformación este tipo de modelos, tanto educativos como democráticos, y que de alguna manera trata de generar una tendencia quizá para consolidar su cuarta transformación, pero no todos tienen derecho a pensar precisamente, ya sea de derechización o de izquierda, o simplemente ser neutrales? Pues es que lo que debe aceptarse es que una comunidad de esa magnitud, con una historia, con una biografía tan extraordinaria como la de la Universidad Nacional, ha probado que parte del secreto de su fortaleza está en la pluralidad. Sin duda alguna, en la universidad, insisto, se dan punto de reunión todas las formas de pensamiento, y se da el debate. Los estudiantes seleccionan con mucha frecuencia su camino, lo diseñan así, pero se exponen, participan de todas las ideas, y esa es la riqueza de una institución. Sí parecería que incomoda ese tema de la libertad, que es la que concede, otorga la autonomía, la libertad de cátedra, de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad de expresión y esa enorme pluralidad. Pero esa es parte de la fuerza de esa gran institución. Doctor Narro, en este sentido también, pues me gustaría que me explicara sobre la situación. Evidentemente han pasado otros presidentes, se ha visto de alguna manera pues una toma de decisiones, sobre todo en 1968, por ahí de 1971, que también alguna situación hubo, pero no hay como temor de que hoy en día la universidad se contamine quizá con grupos radicales. Hemos visto inclusive en otro tipo de eventos que participan también estos grupos radicales. ¿La UNAM podría ser de alguna manera vulnerable a esta situación? Pues ese es el problema, que cuando se genera una serie de descalificativos a la institución, sí existe el riesgo de que algunos grupos aprovechen esa situación para generar activismo.
la Universidad Nacional y la Universidad Pública en México han estado en los últimos años entendiendo el momento, haciendo su tarea, tratando de resolver los problemas que se generan por la falta de recursos, de presupuesto, y tratar de no disminuir la calidad con la que se forman sus egresados, sus estudiantes. Entonces, pues sí preocupa, porque sí puede haber inquietudes, y el problema con los temas de juventud, con los temas de estudiantes, con los temas universitarios, es que de pronto se puede generar francamente un movimiento que dificulte el cumplimiento de las tareas. Y eso es lo que no queremos. A nadie le conviene. A México le conviene que toda su gente esté, en lugar de enfrentada, articulada, en lugar de dividida, unida, y que puede estar trabajando para cumplir con las distintas tareas. A la universidad pública le corresponden algunas de ellas, y se tiene que generar las condiciones desde el Estado Nacional y desde el gobierno de la República para que se cumplan de la mejor manera esas condiciones. Doctor Narro, en el sentido, por ejemplo, que cuando alguien, sobre todo utilizando la investidura presidencial, dice que la universidad ha sido lo mismo, que no ha cambiado, que no ha evolucionado, sin embargo, nosotros hemos visto y sido testigos como medios de comunicación que la universidad se moderniza, evoluciona, abre y da cabida a más matrículas, por ejemplo, en donde pues hay científicos importantes que pese al recorte de presupuestos, hoy en día está saliendo adelante. ¿No será que se tienen otros datos? ¿No será que se está utilizando este mensaje para de alguna manera golpetear, insisto, a una de las universidades más reconocidas del mundo, en donde ha pues realmente preparado en generaciones a muchos investigadores, a muchos médicos, como usted señalaba, y de alguna manera, pues esto es preocupante quizá, porque se sabe que evidentemente pues tiene un amplio, pues un amplio sentido de estar pues de alguna forma orientando a ciertas opiniones. No es riesgoso, uno, y dos, pues la universidad sí se ha modernizado, ahí están las matrículas. Sí, sí es riesgoso, Arturo, no hay ninguna duda al respecto, y con eso no se debe tener la tentación de hacer movilizaciones innecesarias, porque la universidad, segundo parte de su comentario, claro que se ha modernizado. Si usted compara el tamaño, ya lo dije, ha crecido de manera muy importante en la matrícula. Pero si usted revisa los planes y programas de estudio que había a finales del siglo pasado, hace 21 años, y los que hoy existen, pues hay una mucha mayor oferta para formarse en la licenciatura y también en el posgrado. Si usted revisa la producción académica de los universitarios, hoy es mucho mejor que la que se tenía hace apenas 2 décadas. Si usted revisa la eficiencia terminal, el porcentaje de alumnos que habiendo ingresado a la universidad terminan su licenciatura o su programa de posgrado o el propio bachillerato, ha ido mejorando. Si usted revisa las condiciones de su administración, hoy es diferente. Si usted revisa, pues, los aportes de la Universidad Nacional a México, medida en documentos, en artículos, en libros, en publicaciones, en propuestas, pues hoy es mucho mayor toda esa producción académica que lo que se tenía hace algunos años. Doctor, para ir concluyendo nuestra entrevista, 3 preguntas más. Hablando sobre el tema de la universidad, prácticamente estamos a la mitad de una administración y sabemos de antemano que pues se utiliza de alguna manera mensajes para que los jóvenes de alguna manera pues empaten o sean empáticos, mejor dicho, con algunas propuestas políticas.
¿Qué pasará cuando pues se llegue quizá a estas elecciones de continuar con esta situación, estas opiniones, en donde parece ser que muchas veces se utiliza el micrófono para, pues de alguna manera, ejercer un mensaje sin fundamento? Probablemente la UNAM, pues como todos los estudiantes, no creo que olviden una situación en donde por un lado se les reconoció, se reconoció a la institución, hoy en día se le descalifica, se les dice que son derechistas. Se tendría que recordar este tipo de situaciones para que en el futuro pues haya más conciencia para ejercer el voto, porque podría resultar no positivo el hecho de que se utilicen estos mensajes a través de los micrófonos presidenciales. Sí, parte del problema, porque yo siempre digo, la universidad es una casa de la inteligencia, la universidad es una casa de la razón, de los argumentos, de la información documentada, documentable. La universidad tiene que recibir y estar abierta a la crítica, a los comentarios, a las propuestas también, de dentro y de fuera de la comunidad, por supuesto, y máxime cuando se trata de egresados. Pero en lo que hay que tener mucho cuidado es quién y en dónde transmite esas críticas y esos mensajes, porque el licenciado López Obrador lo está haciendo desde Palacio Nacional y bajo su investidura, y a propósito de nada, porque no hay una consideración, no hay un contexto que lleve a esto, salvo consideraciones de orden político. Entonces, por una parte esto, por la otra, los universitarios tienen libertad. Ya decía yo, la autonomía que le concede, que le otorga, que le garantiza la Constitución de la República en su artículo 3, pues es sinónimo de libertad. Entonces, claro que los universitarios pueden tomar decisiones de cuál es la forma en la que ellos están entendiendo el mundo que les ha tocado vivir, cuáles son las herramientas científicas, tecnológicas que pueden utilizar para cumplir debidamente su trabajo profesional cuando egresen de la universidad. Y los universitarios tienen toda la capacidad, Arturo, de tomar sus decisiones sobre sus convicciones ideológicas, políticas, de militancia o no, de simpatía o no con alguna corriente, con un partido político. Cuando venga el momento, pues seguramente van a ejercer esa libertad como tiene que ser en un sistema democrático, no solo con los universitarios, sino con toda la sociedad. Y sobre todo recordar que pues el 70% de la comunidad universitaria en el 2018 ejerció el voto en favor del ahora presidente, pero eso es lo que, como usted señala, pues tratar de alguna manera de no utilizar pues a veces los micrófonos sin los fundamentos, sin los datos precisos, para que el día de mañana pues no se tache a una, sobre todo a la máxima casa de estudios del país, que insisto, pues ha formado hombres y mujeres con pensamientos libres y que inclusive han llegado a puestos de toma de decisiones importantes del país. Doctor Narro, finalmente me gustaría que me explicara, bueno, pues usted también fue exsecretario de Salud y de alguna manera, pues me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que México, pues no ha podido de alguna manera, con base en las proyecciones del propio subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, pues de las cifras. Ha habido ahí claroscuros, en un principio los mensajes que se daban hablando precisamente de los micrófonos y de la gente de toma de decisiones, que primero pues que hubiera abrazos, que no se utilizara el cubrebocas, y hoy en día hemos visto que las cifras pues han crecido, no se ha controlado una pandemia. Posteriormente fueron atacados también algunos otros exsecretarios de salud porque emitieron ciertas opiniones que no le gustaron al gobierno federal. Entonces, usted como exsecretario de salud, ¿es complicado de alguna manera de verdad generar un buen mensaje, tratar de cubrir con base en las propias posibilidades de un país, el tratar de atacar una pandemia, pero no parecería quizá irresponsable el utilizar este tipo de mensajes y después politizar una situación que cuesta vidas humanas? Definitivamente sí, es inadecuado, es inconveniente y ahí están los datos y los datos oficiales, que por cierto no coinciden,
porque por una parte nos hablan de menos de 290,000 defunciones en las noches, es lo que nos informan, y después en la página de CONACYT con la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Nacional de Salud Pública, pues resulta que las cifras son 70, 80,000 muertes adicionales. No coinciden las cifras de la Secretaría de Salud con las que da el INEGI, por ejemplo. Seguramente hoy, mañana o en los próximos días vamos a conocer el recuento final, oficial, formal del número de defunciones y vamos a darnos cuenta que hay un exceso de mortalidad verdaderamente espantoso en 2020. Por supuesto, esto obedece a una realidad dual. De una parte, una enfermedad nueva que ha francamente hecho estragos en todas partes del mundo. Eso hay que decirlo y reconocerlo. Nos estamos acercando en el mundo a 5 millones de defunciones y bueno, pues esto es terrible. Pero el manejo que se ha hecho en el país por las autoridades de salud ha sido espantoso. Difícilmente podía ser peor. Se ha sometido el conocimiento científico a las condiciones y al poder político. Se han ignorado medidas que hubieran podido salvar miles de vidas. Las pruebas para diagnosticar, las acciones para después de identificar a los casos, ponerlos en aislamiento, interrumpir la cadena de transmisión, estudiar a sus contactos y tratar de ponerlos en cuarentena en tanto se ve si un virus que es altamente contagioso les ha afectado o no les ha afectado. Un virus, una enfermedad que además tiene una enorme cantidad de personas asintomáticas que no tienen ninguna evidencia médica, clínica de la infección y que solamente con una prueba podría detectarse, pero que son transmisores si es que están infectados. Entonces, hay un pésimo manejo, una estrategia que empezó mal, que no se ha ajustado absolutamente y en donde lo que ha prevalecido son, por supuesto, las condiciones personales, las creencias personales y no el conocimiento científico. La autoridad que debería haber conducido las medidas, pues es el Consejo de Salubridad General y ha brillado, pero por su ausencia. Entonces, no, es una lástima, es una pena, porque algo que empezó teniendo claroscuros, pues ha terminado muy, muy oscuro, muy negro porque ha generado luto, porque ha generado muertes innecesarias por literalmente, no estoy exagerando, cientos de miles de personas que no debieron haber muerto en estos ya próximamente 2 años de la pandemia en nuestro medio. Estamos cumpliendo prácticamente 20 meses de la misma en nuestro país. Entonces, sí, un pésimo manejo, una pésima estrategia y una enorme soberbia que ha impedido que se reconozca que hay otras formas de manejarla y que nos hubiera dado otros resultados mucho mejores. Pues, doctor Narro, como siempre, muchísimas gracias. Recordar también que, pues, aunque el gobierno federal insista en que las vacunas de alguna manera son gratis, no es verdad. La verdad es que salen de los impuestos de la propia sociedad y tampoco se vale que de alguna manera se esté utilizando la salud pública para, pues, de alguna manera politizar y, pues, utilizar también el ataque a las instituciones autónomas que definitivamente también me parece, debe de respetarse la autonomía, como se respeta la democracia, como se respeta el libre pensamiento o la elección de una carrera, y esto me parece, pues, de alguna manera que la UNAM tendría de alguna forma que, tanto como su comunidad, como sus máximas autoridades, pues, reconsiderar esta situación, no olvidarla, porque, pues, parece ser que todo esto, pues, parece todo atípico en un gobierno de la Cuarta Transformación, doctor. Y como usted dice, para cerrar nuestra entrevista, pues que se debata sobre la UNAM, pero con información y no con convicción política. Efectivamente, no hay verdades únicas y en la casa
del conocimiento, en la Casa de la Cultura, se entiende claramente que la verdad científica es una aspiración, que la verdad humana tiene variantes, caben posibilidades distintas y que conviene una universidad que sea crítica, propositiva y que esté absolutamente abierta a todas las corrientes. Por otra parte, en el caso de las vacunas, nada más un pequeño señalamiento, hay que decirlo, claro que las vacunas cuestan y claro que salen cuando se trata de las instituciones públicas de los aportes de los ciudadanos a través de los impuestos, de la carga fiscal que se hace y que no es esta vacuna la que se ha proporcionado sin un cobro a la sociedad. Todas las vacunas que se aplican todos los años, que por cierto, nuestro programa ha tenido una merma importante, el Programa Nacional de Vacunación, salen en esas condiciones. Lo hemos visto a la gente que va a una institución pública para llevar a un niño a vacunar contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos, el sarampión o la influenza, o a un adulto mayor que se vacuna también contra la influenza, pues no se le cobra, de tal manera que no, hay que tener mucho cuidado, Arturo. Politizar la salud es otra vez una muy mala determinación y desafortunadamente en el manejo de la pandemia se ha politizado, se ha utilizado políticamente para sacar raja, para meter personajes que no tenían nada que hacer en el proceso, los servidores de la nación, porque México tiene la capacidad de hacer lo que se tenía que hacer con sus instituciones públicas y también, y lo digo, también con la coordinación de las instituciones de salud del sector, las organizaciones de salud del sector privado. México necesita unidad, México necesita coordinación, articulación, y lo que menos le conviene a México es la división, el enfrentamiento, la polarización que desafortunadamente se promueve. Pues, doctor Narro, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por platicar con 724 Noticias. Nosotros estamos realmente muy agradecidos por estos minutos. Ex rector de la UNAM, don José Narro Robles. Y bueno, pues, doctor, de verdad, muchas gracias por estos minutos. Y pues esperemos, como usted señala, la salud no tiene colores partidistas, simple y sencillamente la misión es precisamente que sea un país sano para que pueda producir, para que pueda sacar generaciones de estudiantes. La educación es toral, no nada más es de reconocerlo en un artículo, sino de aplicarlo, y la máxima casa de estudios lo ha hecho durante casi más de 100 años y ha sido reconocida a nivel mundial incluso como una de las mejores universidades a nivel global. Así que bueno, pues definitivamente es mucha la responsabilidad que se emite en unos mensajes, pero es mucha más responsabilidad de la UNAM sostenerse porque ha vivido momentos complicados y bueno, pues hoy tendrá que volver a salir adelante demostrando que es la universidad más importante del país. Saldrá adelante, Arturo, y muchas gracias a usted, a 724 Noticias por esta oportunidad, y cada vez que me inviten y convoquen, cuentan conmigo. Doctor, como siempre, un buen abrazo, un excelente jueves, de verdad, y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego, muchas gracias al auditorio y a usted. Buenos días. Buenos días.